Hola, mi nombre es Alejandra Natera, soy terapeuta de Mind y el día de hoy les traigo 10 mitos sobre el TDA. Para poder empezar a hablar sobre el TDA tenemos que primero definirlo. Sus siglas como tal es trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Existen varios tipos de TDA, pero este tipo de trastorno es un trastorno del neurodesarrollo y es de origen biológico. Pues vamos a comenzar con el primer mito. El primer mito es que el TDA siempre es culpa de los papás. Realmente no es culpa de ellos. El TDA no es algo que aparezca mágicamente y bueno, tampoco está relacionado con que haya cierta falta de afectividad por parte de los papás o que papás siempre se encuentren trabajando o que lo cuide el abuelo, que le cuide la tía. O sea, no tiene nada que ver con nada de eso. Sí es importante mencionar que una vez que está el diagnóstico como base, o sea que sí ya sabemos que nuestro hijo tiene TDA, las condiciones de la familia, que se encuentran divorciados, o sea, sí hay una modificación de esa dinámica familiar, ¿no? No con esto quiero decir que los obliguemos a hacer cosas, no, simplemente es una adecuación en cuestión de límites, de reglas, para que el trastorno sea más llevadero para todos los miembros de la familia, pero en especial para el niño, la niña o el adolescente. El segundo mito es que es una enfermedad nueva, es una enfermedad que de repente los médicos, los psicólogos nos sacamos de la manga y realmente no es así. Esta enfermedad tiene 140 años de existencia, se ha venido manejando con muchos nombres, ha tenido diferentes nombres durante lo largo de su historia, pero con los avances que se ha tenido durante los últimos años hemos conseguido muchas cosas muy importantes, ¿no? Desde varios medicamentos que se adaptan a las cuestiones de los niños, los enfoques terapéuticos en la parte psicológica y sobre todo la aceptación de las escuelas. Últimamente estamos tratando de evitar la etiqueta del niño problemático, del niño que no pone atención, del niño que le cuesta mucho trabajo controlarse. Ya hemos logrado quitar como ese tipo de etiquetas en los colegios y se está buscando sobre todo se tenga una educación sobre el TDA y de qué manera tanto colegios, tanto papás como terapeutas podamos mejorar y la calidad de vida del paciente en este caso. El tercero es que es una enfermedad o es un trastorno que tiene síntomas leves, que es totalmente falso, que los papás ya no son tan exigentes como antes o que sí hay esa exigencia, que hay una exigencia súper alta en donde el niño tiene la necesidad de siempre estar cumpliendo lo que los papás les indican y la verdad es que no es así. Una vez que existe este trastorno, hay efectos muy negativos en la vida del paciente, desde un rendimiento escolar totalmente bajo, donde hay una etiqueta por parte del colegio, por parte de los papás, en donde siempre es como eres un problema, siempre nos cuesta mucho que ponga atención en clase. Obviamente eso va mermando también la autoestima del menor, de la menor, y siempre nos genera mucho conflicto con los chicos con TDA porque ellos sienten que todo el mundo está contra ellos, siempre se sienten observados. Si ustedes platican con alguno de ellos se van a dar cuenta que la mayoría del tiempo su discurso es que algo malo pasa y yo siempre tengo la culpa, y realmente es algo muy triste para ellos porque también viene el aislamiento social. Nadie quiere jugar conmigo porque pues me cuesta trabajo esperar mi turno, no sé esperar turnos, entonces nadie quiere jugar conmigo. Entonces sí hay un grado de afectación tanto emocional como cognitiva para el chico o la chica que lo vive. El cuarto mito es que afecta solamente a los niños y que en las niñas no hay. Eso es como totalmente falso. Sí hay niñas con TDA, pero hay que recordar que las niñas son menos hiperactivas y que tienen menos conductas desafiantes o negativas hacia los adultos. Por eso no se ve, por eso a veces pasan desapercibidas. Pero ya cuando se llega a un nivel secundaria, cuando ya viene todo el cambio hormonal, cuando ya viene todo el cambio propio de la adolescencia, es cuando las niñas se ve un poco más. Porque el rendimiento obviamente académico también empieza a bajar. Pero sí es mínimo, la verdad es que es mínimo el porcentaje en las niñas, pero sí hay niñas con TDA. El número 5 es que solamente afecta en la etapa de la niñez, en la parte de la infancia y desaparece por completo en la adolescencia. No, realmente no es así. Si bien la impulsividad y la atención se siguen manteniendo, es algo muy normal que nos encontremos con adultos que en su infancia o en su adolescencia o en su etapa escolar hayan tenido TDA. Pero si podemos ser como un poquito más observadores, hay muchos de esos adultos que todavía tienen esos periodos de inatención o esos periodos de impulsividad. No son hiperactivos, ya dejaron
de ser hiperactivos, porque no es lo mismo comparar a un niño de 6 años con un adolescente o un chico de 12. Ya no es exactamente lo mismo, porque obviamente ya la hiperactividad va disminuyendo con la edad, o sea, vamos aprendiendo a autocontrolarnos, a autorregularnos, pero sobre todo cuando estos chicos con TDA que se empiezan a tratar o se empiezan a tomar en cuenta el diagnóstico, el seguimiento médico a través de lo que es la psicoterapia y eventos desde etapas iniciales, ayuda mucho para que en la adolescencia o en la parte adulta ya no les cueste tanto trabajo este trastorno. El número 6 es que el TDA, si no se diagnostican con el neurólogo y no hay mejoría, de inmediato nos vamos a psiquiatría. No, para empezar el TDA, la primera fase es cuando el colegio, en casa, se dan cuenta que algo está sucediendo, ¿no? Que de repente en el colegio es muy constante el no pone atención. Matemáticas les cuesta mucho trabajo. Esa es una realidad. A los chicos con TDA matemáticas les cuesta trabajo. Entonces matemáticas es como la clase que más odian. Si de por sí en una persona vamos a denominarla normal, las matemáticas nos cuestan trabajo, para un chico con TDA es muchísimo más complicado. Entonces empiezan las maestras como... Le cuesta trabajo poner atención, le cuesta trabajo mantenerse en su lugar, todo el tiempo se está moviendo, le tengo que poner actividad tras actividad tras actividad porque las termina muy rápido. Entonces ya cuando el colegio empieza a detectar ese tipo de cosas y entra de inmediato el psicólogo o el pedagogo, es cuando empezamos a dar señales, ¿no? Así como de algo está sucediendo. Y muchas veces es cuando se canaliza a otras instancias para que nos puedan ayudar a dar un diagnóstico correcto, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, lo que hacemos nosotros en MAI. Lo que se hace pues es obviamente evaluar todas las esferas del chico para poder obtener un diagnóstico de manera concreta. Yo como psicóloga lo canalizo a un neurólogo. Una vez que el neurólogo me dice, ¿sabes que sí hay un diagnóstico con TDA? Se empieza a estructurar un plan de trabajo con los chicos, pero muchas veces los papás llegan al médico, ¿no? Comentando al pediatra este tipo de situaciones y también el pediatra canaliza de inmediato al neurólogo. Va siempre de la mano. Siempre es importante que tomen en cuenta que es un trabajo multidisciplinario, que participamos mucha gente, ¿no? En donde participa mamá, papá, el paciente, el colegio, los psicólogos, el neurólogo, el pedagogo. O sea, sí hay mucha gente que está trabajando y está muy involucrada para que podamos obtener un gran desempeño y un mejor funcionamiento del chico. El siguiente es que sin la medicación, o sea, puede estar sin medicación y pues ya si no hay un avance ya lo medicamos, ¿no? Muchas veces los papás tienen como esa idea de ¿sabes qué, Ale? Vamos a trabajar por lo mientras así, con pura terapia y pues sin medicamento. Y si no vemos en tal tiempo alguna mejora, pues órale, ¿no? Y realmente no. Hay que ser muy cuidadosos con ese aspecto. Es importante seguir y atender las indicaciones del neurólogo. Y si el neurólogo o la neuróloga te está comentando, sabes que sí, tenemos que medicar, hay que medicar. Obviamente sí existe una preocupación sobre eso y ahorita lo vamos a abordar, pero es importante que siempre haya una guía. El proceso terapéutico no es mágico, no es algo que si empezamos a trabajar un viernes, al siguiente viernes todo va a ser una maravilla. No, es un proceso, ¿no? Y como tal vamos paso a paso, así como también ustedes como papás o toda la familia tienen que hacer una estructuración de la dinámica familiar, pues también el chico, ¿no? El chico o la chica tiene que hacer algunas variantes para que podamos apoyarlos en ciertas maneras. ¿Qué pasa con las terapias alternativas? Ese es el siguiente mito. Muchos papás deciden dejar de lado la parte de la medicación y la parte del proceso terapéutico y prefieren utilizar otras terapias, ¿no? Como llevarlo al homeópata, llevarlo con la vecina, que le alinee los chakras. O sea, no quiero decir que probablemente funcione. Es simplemente que aquí, en el TDA, no hay una evidencia científica como tal que nos diga que sí. O sea, que el que le alinees los chakras a tu hijo, a tu hija, te va a ayudar a quitar por completo el TDA. Sean cuidadosos con ese tipo de terapias. Siempre hay que buscar una terapia que tenga una evidencia científica. Es por eso que tienes que evaluar todas tus posibilidades. Hay muchas opciones para el TDA, pero realmente tiene que haber una evidencia científica como tal y que donde se te diga y se te compruebe que sí realmente va a haber un cambio. El TDA no se cura, no es algo que una mañana te levantes y ya no tengas, no es como una gripa. Es un trastorno que tiene que ser controlado y que tiene que tener un cierto control en muchas cosas. Entonces sí es importante que seamos muy cuidadosos en el momento de que vamos a dar un tratamiento o un apoyo a esa persona que tiene TDA. La mayoría de las veces los papás se encuentran preocupados por el medicamento, ¿no? Que también ese es otro de nuestros mitos y yo creo que es el más común, el que el medicamento va a generar una adicción en el chico o la chica.
realmente no. Lo que hace el medicamento pues es obviamente evitar la impulsividad del niño, ¿no? Y la hiperactividad y ayudarlo con sus procesos de atención. Pero realmente también ayuda a que en el futuro el chico no sea un factor de riesgo el que consuma drogas. Porque pues obviamente los chicos con TDA que no son diagnosticados o que no son medicados a tiempo puede generar una adicción. ¿A qué me refiero? Y no hablo del medicamento, sino que simplemente la manera en la que el chico o la chica se desenvuelva puede generar que caiga en factores de riesgo como una adicción, como un alcoholismo. Entonces sí es importante que todo eso lo vayas trabajando con tu psicólogo, con tu terapeuta y con tu neurólogo. Les vuelvo a repetir, el medicamento no genera ninguna adicción. Y hay un mito que a mí me causa mucha curiosidad, porque muchas de las personas creen que el hecho de que un chico o una chica se concentre en algo no significa que tenga TDA. O sea, por ejemplo, nos han llegado a consulta papás y nos han dicho: es que en videojuegos es buenísimo, o sea, puede estar 3-4 horas y le encantan, pero cuando llegamos a la escuela es horrible, no se concentra y es como todo lo contrario. A veces los papás como que se sienten muy frustrados y dicen: es que mi hijo si puede estar 3-4 horas jugando videojuegos, pues obviamente no tiene TDA. No, ¿creen? Obviamente no es lo mismo estar en un videojuego en donde es algo que te gusta, es algo que te atrae y donde los escenarios son diferentes, a una clase en donde la dinámica siempre es la misma. De hecho, en las estrategias que se les entregan a los colegios se les pide que las clases sean dinámicas, donde pueda el chico moverse constantemente, porque lo que haces es mantenerlo en un lugar sentado 45 minutos hablándole de un tema. Entonces si tu maestro o tu maestra es todo el tiempo hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y nunca hay un movimiento, pues obviamente los chicos se aburren. Y pasa con los chicos que no tienen ningún trastorno. Entonces sí es importante que quitemos esa parte del mito en donde pues si puede estar concentrado 3-4 horas, no es TDA. Sí puede tener TDA, pero también puede estar concentrado 3 o 4 horas en un videojuego, porque aparte es algo que le gusta y que obviamente puede eso ayudarlo mucho. Pues bueno, eso sería todo de mi parte.